Vamos a irnos al libro de Juan. Juan capítulo 11 y versos 49 al 51. Juan capítulo 11 y versos 49 al 51. Vean, vamos a leer. Dice así: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Oiga, de verdad esto está increíble. Por favor, pongámosle sentido a todo esto. Oiga, repito, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. 50. Ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Oiga, ahora vea lo que dice acá. Esto no lo dijo por sí mismo. Estamos leyendo Juan 11, 49 al 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era Cohen Hagadol, o sea, sumo sacerdote, aquel año, oiga, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Ahora, lo interesante de todo esto es de que cuando leemos los pasajes y leemos hasta acá, uno dice, bueno, ¿cuál nación es? Pues Israel, ¿vean? Las 12 tribus. Pero quiero decirles que en realidad no está hablando de las 12 tribus. Cuando acá Juan está diciendo que Yeshua había de morir por la nación, o sea, es decir, el hombre habló, ¿verdad? Pero ni cuenta se dio qué es lo que habló, porque eso es lo que dice la Escritura, que el hombre no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, profetizó. El Eterno habló a través de él y dijo que era necesario que un hombre muriera por la nación. Ahora, esta nación de la cual estamos hablando, si se recuerdan Génesis 35:11. ¿Qué dice Génesis 35:11? Génesis 35:11 nos dice de que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y después de cambiarle el nombre a Jacob por Israel, le dice: de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. Esa nación, ¿cuál iba a ser? Cuando el reino de Israel se separara, esa nación iba a ser Judá, la casa de Judá. Juntamente con Benjamín vendrían a ser la nación. Y el conjunto de naciones de la cual nos habla Génesis 35:11 iban a venir cuando las 10 tribus, que es la otra parte del reino, se saliera al exilio y se mezclara con todas las naciones de la tierra. Entonces, la Biblia nos dice en el verso 51, ¿verdad?, de que este hombre, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó de que Yeshua había de morir por la nación. Ahora, ¿qué dijimos? Que esta nación no son las 12 tribus. Esta nación es el reino del sur, es el pueblo judío, en el tiempo de Yeshua y en este tiempo. Ahora, bueno, ¿y por qué está diciendo que es el reino del sur y el reino del norte y los gentiles y todo? Bueno, el reino del norte, vean lo que va a decir el siguiente pasaje, el 52. Y no solamente por la nación. Fíjense bien, la nación. Estábamos hablando ahí de Judá, del pueblo judío. No solamente por la nación, sino también, oiga bien, para congregar a los hijos de Elohim, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? Dice, porque el Mesías dice que iba a morir por la nación. La nación es el pueblo judío. Y no solamente por la nación, no solamente el pueblo judío, sino para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son? Las 10 tribus de Israel. ¿Dónde estaban? Dispersos. ¿Dónde están hoy actualmente? Iguales, dispersos, mezclados entre las naciones gentiles, creyendo de que somos gentiles, creyendo de que no tenemos que ver nada con Israel, creyendo de que somos otro pueblo, cuando la Biblia no dice eso. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿verdad? Este pasaje de verdad es increíble, porque de hecho la misma creación, porque eso de verdad que la misma creación, porque cuando nosotros hablamos, bueno, algún día vamos a hablar de
un poquito más profundo de los capítulos así de Génesis 1, 2, 3 y todo eso. Pero solamente en Génesis 1, solo quiero mencionarles que está la historia de toda la humanidad. Solo en Génesis 1, pero no solamente leyéndolo así por encima, sino que ahí está la historia desde el principio hasta el fin. Ahí está el Mesías, la primera, la segunda venida, todo. Solo en Génesis 1. Y el principio de Génesis 2 ya comienza otra etapa. Ahora, el punto con lo que estamos viendo es de que las escrituras, por eso es que les digo yo que la creación gime, dice la palabra. Hay un pasaje donde dice eso, vamos a ver si encuentro, no lo tengo acá anotado, pero quiero ver si lo encuentro aquí. Dice que la creación gime, la manifestación, esto quiero, vamos a ver. Romanos, si no me equivoco, 8, veamos si es Romanos 8, 19. A ver. Romanos o carta de Pablo a la comunidad en Roma, capítulo 8 y verso 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar a la manifestación de los hijos de Dios. O sea, está hablando de su pueblo que ha estado oculto. Fíjense bien, que ha estado oculto, pero que en los últimos tiempos va a salir. Va a salir, va a venir. Va a venir y no van a venir los mismos, sino que, como dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, la multiplicidad, de la misma manera que los hijos de Israel entraron a Egipto, entraron en esclavitud, y en esclavitud después de 70 se hicieron 600,000, también las 10 tribus de Israel al salir a la dispersión, no les puedo decir qué número era, pero se va a multiplicar en gran manera también en Egipto espiritual, que son las naciones. Por eso es que estamos hablando del segundo éxodo, donde el Eterno nos dice, ¿verdad? Lo que leímos, vienen días en que no se dirá más: vive el Eterno que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto, sino que se dirá: vive el Eterno que hizo salir a los hijos de Israel de todas las naciones en las cuales los había esparcido. Y al final de los tiempos, cuando el Mesías venga, regresaremos a la tierra, a Jerusalén, nuestra ciudad amada. Entonces, después de esto, vean en el verso 53, dice, así que estamos leyendo Juan 11, 52, hoy 53. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos. Todo esto es algo bien así como no es coincidencia que haya quedado escrito de esta manera. En otras palabras, dice que Yeshua ya no andaba abiertamente en el pueblo judío, sino que se alejó de ahí a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. ¿Dónde estaba esa ciudad? Contigua al desierto. Vean, o sea, se fue del pueblo judío y se vino a Efraín. Y es aquí donde anda hoy en día el Eterno, en las naciones. El Mesías anda buscando a su oveja perdida. Que de hecho, ¿verdad? Creo que nos acordamos, ¿verdad?, de una parábola. Y me refiero a otra parábola. No la parábola del hijo pródigo, esa la tocamos en el estudio anterior, sino la parábola de la oveja perdida. Bueno, ¿quién no ha cantado ese himno? ¿Quién no ha cantado eso? Las 99 dejó en el desierto, ¿verdad? Y le faltaba una y bueno, y fue a buscarla, ¿verdad? La cargó en sus brazos y la trajo. Bueno, yo creo que se puede mejor que mí esa canción, esa canción que se canta, ese himno que se canta. Pues quiero decirles de que Lucas capítulo 15, verso 4, y vamos a leer esta parábola, esta mashal es en hebreo, les he dicho. Dice Lucas 15, 4, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas,
no deja las 99 en el desierto y va tras las que se le perdió hasta encontrarla. Esto no quiere decir de que las 99 no le importan. Obviamente las dejó en un lugar cerrado en el desierto. No se fue a buscarla, no se fue a buscar esa una, ¿verdad? Y las otras 99 no le importan. No, esas las dejó guardaditas, ¿verdad? Porque es un problema que si después de ir a buscar una, después las 99 no están, después le va a tocar 99 veces hacer lo que fue a hacer con la una. Entonces, dice, fue a buscar la que le faltaba. Y dice, hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, sus vecinos, y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Verdad? El Mesías está hablando de que Él no había venido a los sanos, sino a los enfermos. Por eso hemos tocado pasajes, ¿verdad?, donde el Eterno nos dice que Él nos revelará abundancia de paz y nos traería sanidad, ¿verdad? Porque estábamos enfermos y en fe, y más que enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, pero esta parábola que acabamos de leer, fíjense bien, se parece mucho a la parábola del hijo pródigo, solamente que aquí no está hablando del hijo, sino de una oveja, y las 99 es como el hermano mayor, está guardadito en casa, ahí está, el pueblo judío ahí está, no es el momento para la revelación de Yeshua para ellos, porque de hecho esa venda que tiene el pueblo judío hasta el día de hoy es necesaria. Ya cuando leamos por ahí, creo que Romanos 11, vamos a entender por qué es necesaria que el pueblo judío se mantenga no creyendo en Yeshua. Es necesario para que la puerta se mantenga abierta para nosotros. Va a venir un momento en que la puerta se va a cerrar, ellos van a creer y entonces ya no van, allí no entra nadie. Por eso es que hoy es el momento para que nosotros podamos entrar. Hoy es el día aceptable para que nosotros escuchemos su voz. Hoy es el día para que nosotros podamos decir, a partir de hoy, yo hoy voy a vivir de acorde a la palabra del Eterno, voy a tratar de vivir guardando sus mandamientos. Ahora yo ya sé quién soy, ya sé que no soy un gentil, ya sé que ya no soy advenedizo, ya sé que no soy extranjero, sino que soy parte ahora del pueblo que el Eterno eligió, como dijo el rey David allá en 2 de Samuel capítulo 7, porque tú has elegido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y por eso es que el Mesías se va a venir a sentar, ¿verdad?, en ese reino, ¿verdad?, en ese trono, en el trono de David, y va a reinar, como dice Lucas 1:33, para siempre, en ese reino que no tiene fin. Vea, esta parábola de la oveja perdida, el Mesías no se inventaba cosas. O sea, cuando el Mesías hablaba, siempre el contexto era el Tanakh, el Antiguo Testamento. Cuando el Mesías habló de las ovejas y que se le perdió la oveja y que Él es el que vino y la cargó y todo lo que conocemos, ¿verdad? Obviamente nosotros venimos, fíjense bien, y ahora vamos a ver el contexto, de esta parábola en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Jeremías capítulo 23, verso 1. Vamos a leer Jeremías capítulo 23, verso 1, del 1 al 6. ¿Verdad? Para mi hermano que pregunta, estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Aquí estamos, amado hermano Miguel. Dice así, Jeremías 23, 1, del 1 al 6. Oiga, ay de vosotros, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Eterno. Por tanto, así ha dicho el Eterno, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, oiga, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Eterno, y yo mismo, vea lo que está diciendo acá el bendito sea, y yo mismo, dice Hashem, yo mismo, dice Yahweh, yo mismo, dice Adonai, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. ¿Y cómo yo mismo? Sí, Él iba a venir en su Hijo, el Mesías, Yeshua. Vea, qué lindo esto. Yo mismo recogeré, yo voy a ir. Y vino a través de Yeshua. Yo mismo recogeré
el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde los eché. Esa es la profecía. Vea, esa es la profecía. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, estamos viendo el cumplimiento de todo lo que dice el Tanakh, de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Vea, y pondré sobre ellas pastores que de verdad les den pasto, de verdad les den pasto. O sea, pastores que no les interese la lana, porque también en otro sentido el dinero se le conoce la lana. Eso lamentablemente se da también en este tiempo. Sino que está diciendo pastores que las apacienten, que les den el verdadero manjar, que les den Torah, que les den comida del cielo, que les den la comida que llenó el corazón de los padres, porque es la única. La Torah del Eterno, la Torah del Mesías, es la única que puede llenar nuestro corazón. No hay más. Si la Torah del Eterno, todos nosotros tenemos un vacío, todo el ser humano tiene un vacío que no lo va a llenar con nada, no lo va a llenar con ninguno de los placeres del mundo, nada. Mucho puede tener lo que sea. Personas se han suicidado por pobres, personas se han suicidado siendo ricas, ¿verdad? Entran en depresión. Ese vacío que el ser humano tiene es para que Dios, es para que el Eterno viva dentro de nosotros. Dice la palabra acá, dice acá, pondré sobre ellas pastores que las apacienten, ¿verdad? Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Eterno. He aquí vienen días, verso 5, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo. Está hablando de Yeshua, del Mesías. Y reinará como rey. Vea, está hablando del Mesías ya como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días. Judá será salvo, el reino del sur. E Israel habitará confiado, reino del norte. Y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Oiga, es lo mismo que hemos venido diciendo. Ezequiel 37, ¿verdad? Todos esos pasajes hoy en día son malos, o sea, se entienden de una manera, se saca de contexto todo. ¿Por qué no se entiende hoy en día Ezequiel 37 cuando alguien comienza a leer sobre los huesos secos? ¿Sabe por qué? Porque para llegar a Ezequiel 37 y poder explicarlo, ¿qué tuvimos que hacer? Comenzar desde el libro de Génesis y comprender las promesas que el Eterno había hecho a nuestros padres. Entonces, cuando uno solamente se va a la Biblia, por aquí, por allá, y uno quiere entender solamente porque quiere entender, ¿verdad? Yo voy a abrir la Biblia y donde Dios me hable. Pues yo no digo que en algún momento, ¿verdad?, usted va a abrir la Biblia, va a leer algún pasaje para su vida, pero no se trata de que voy a abrir la Biblia y no voy a conocer el contexto de la Escritura, ¿verdad? Por eso es que venimos desde el libro de Génesis, ¿verdad? Ahí comenzó nuestro tema con las promesas hechas a nuestros padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y nos fuimos ahí a explicar la bendición mesiánica y la bendición de la primogenitura, cómo es que llegó la bendición mesiánica hasta Judá y luego a Fares y la descendencia hasta llegar a Yeshua, y explicamos también cómo es que fue la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Que viajó Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, ¿verdad? Que se cruzan las manos inclusive en Génesis 40 creo que es Génesis 48, ¿verdad? O sea, hemos explicado todo eso. Entonces, para poder llegar, ¿verdad?, a entender quiénes son los huesos secos, y después de los huesos secos, porque ese es el plan del Eterno. Ezequiel 37 es el plan del Eterno para nuestra vida. ¿Por qué? Porque habla de los huesos secos que iban a volver a la vida, y esos huesos secos es la casa de Israel, ¿verdad? La casa de Israel que iba a volver a la vida, y ahí estamos nosotros en medio, porque hemos venido de en medio de las naciones gentiles, ¿verdad? Pero luego de que habla de Ezequiel 37, después de que habla en el verso 16, Ezequiel 37, 16, habla de los dos palos. Toma un palo y escribe en él para Judá, toma otro palo y escribe en él para José. Y después, ¿qué tenía que hacer? Unir los dos palos. Eso está escrito en Ezequiel capítulo 37, verso 16. ¿Y quiénes son esos dos palos? Son los dos reinos. Es Israel, que se había dividido en dos, y el Eterno dice, ¿verdad?, que nunca más serán divididos en dos reinos. Ya nunca más serán divididos. Un rey será todos por rey. ¿De quién está hablando? Del Mesías. El Mesías vendría a reinar.
¿verdad? Y justamente cuando es lo que está diciéndonos acá Jeremías 23, en sus días, 23:6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Oiga, qué increíble, de verdad. Estamos hablando, ¿verdad? Inclusive el verso 5 dice que el Mesías, el Eterno, levantará un renuevo de David y reinará como rey. Vea, eso es lo que dice. Eso es lo que la palabra dice. ¿Cuándo? Cuando el Eterno venga a recoger a su oveja. ¿Cómo se llama su oveja? Se llama Efraín. ¿Cómo se llama su oveja? Efraín. Son las tribus de Israel. Esa es su oveja, una. Y ahora, pero ¿cómo tenemos que verlo nosotros a nivel individual? Por eso es que después de terminar esa parábola, Yeshua dice, habla ahí de un pecador, y dice que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99. ¿Por qué dice por un pecador? Porque para el Eterno un alma es importante. Y el Eterno siempre que habla, aunque sea todo Israel, nos habla de manera independiente. Siempre, vea usted los mandamientos allá en Éxodo 20. A pesar de que eran para todo Israel, no dice, no tendrán dioses ajenos. Así no dice. No dice así. No dice, honren a sus padres y a sus madres. No dice así. No dice así. No matarán. No dice así. ¿Cómo dice? Dice, no matarás. Está en singular. No tendrás dioses ajenos. Está hablando al pueblo, pero no dice no tendrán, porque no habla así en multitud, porque esto es individual. Y el Eterno nos habla, a cada uno nos habla personalmente, no de una manera colectiva, porque algunas veces pasa con nosotros, de que algunas veces pasa de que si no accionan los demás, yo no acciono. Si el Eterno me da a conocer a mí una verdad, pero si no acciona el otro, yo no acciono, porque yo quiero que el otro se mueva también, ¿verdad? Y si el otro no se mueve, no me muevo yo. No. Tenemos que ser, les digo, tenemos que ser como aquel hombre. Me recuerdo que es Fines. En la Biblia, Fines, en hebreo se dice Pinjas, ¿verdad? ¿Qué hizo Pinjas? Bueno, dice la Escritura que pasaban los hijos de Israel con las mujeres moabitas, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo. Y aún dice que frente a Moisés todo y nadie hacía nada, pero él dice que tomó una lanza en sus manos y dice que les atravesó. Dice que atravesó la lanza sobre aquella pareja que estaba en fornicación, ¿verdad? O sea, pero nadie hacía nada. ¿Qué hizo él en ese momento? Hizo expiación por Israel, este hombre, Pinjas, ¿verdad? Porque él traspasó a Simri y a Cosbi, una princesa, creo que madianita, que estaba pecando con ese príncipe de Israel, ¿verdad? Pero si él no acciona, si nadie accionaba, no estaba esperando, o sea, si nos esperamos a que otros accionen, entonces acciono yo. Esto es individual. Oiga, esto es individual. Y por esta razón es que aquí estamos viendo que la parábola habla de una oveja. Porque esto es, aunque estamos hablando colectivamente del pueblo de Israel, el Eterno nos habla uno a uno. Por eso también tocamos el pasaje donde el Eterno dice, yo los llamaré uno a uno. Uno a uno. Eso está escrito en su palabra. Vamos a ver ahora Jeremías capítulo 50 y el verso 4. Jeremías 54, por favor. Jeremías capítulo 50 y verso 4. Dice así: en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, oiga, e irán andando y llorando y buscarán al Eterno su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Eterno con pacto eterno. Ese es el nuevo pacto, el pacto que jamás se ponga en el olvido. Luego dice el 6, oiga, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. ¿Dónde hemos andado? Por montes las descarriaron. Quizás tal vez no lo hicieron de una manera, ¿cómo decir? Adrede, porque también pues todos venimos de un lugar donde no veíamos, ¿verdad? Pero ahora el Eterno nos está dando la luz. Y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles.
Todos los que la hallaban, los devoraban, les decían a sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra el eterno morada de justicia, contra el eterno esperanza de sus padres. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ese es el contexto de la oveja perdida. Y tenemos el último, Jeremías 50, 17. Oiga, Jeremías 50, 17 al 20, dice así: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Aquí está hablando del reino del norte. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí está hablando del rey del sur, del rey de Babilonia, del reino del sur. Por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada. Oiga, de la misma manera que también cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, también castigó al rey de Egipto, ¿verdad? Cuando todo su ejército, pues ellos quedaron, pues Egipto quedó, sin decir, destruido, ¿verdad? Los hijos de Israel sacaron todas las riquezas, sacaron muchas riquezas, como estaba profetizado, y el ejército de Faraón quedó destruido en el mar, en el Yansuf, en el mar, en el que se le llama Mar Rojo, en el mar de los juncos, ¿verdad? Luego dice el verso 19: y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Verso 20: en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada. ¿En cuál tiempo? Está hablando en el tiempo en el cual el Mesías habrá muerto, habrá sufrido y habrá resucitado, ¿verdad? Para redimir a su pueblo. Por eso dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego dice, y los pecados de Judá no se hallarán. ¿Por qué? Porque perdonaré a los que hubiese dejado. Estamos hablando del remanente. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? En aquel tiempo, cuando el Mesías venga, cuando el Mesías viniera, ¿qué es lo que el Mesías llevó? Llevó nuestros pecados a clavarnos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Los pecados de ambos. ¿Para qué? Y es decir, ya la maldad de Israel, del reino del norte, será buscada, dice el Eterno, al final de los tiempos, y no se hallará. Y los pecados de Judá tampoco estarán. ¿Por qué? Porque los habrá perdonado. Esa es la redención acerca del Mesías, de nuestro Mesías. Lucas capítulo 24, verso 21. Lucas capítulo 24 y verso 21. Vamos a leer lo que dice la palabra. De hecho, en Lucas 24, 21, se dice que están caminando unos discípulos que van camino de Emaús. Y ellos van, ya es el tercer día, ¿verdad? Que ellos esperaban que el Mesías resucitara, pero como que habían perdido las esperanzas, ¿no? Y el Mesías se les aparece, ¿verdad? Pero no lo reconocieron. Entonces dice que ellos le dicen, vean cuál es el pensamiento de ellos. Pero nosotros esperábamos, decía, que Él fuera el que había de redimir a Israel. Vean el pensamiento de los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque conocían todo lo que hoy nosotros estamos conociendo. Cómo el Eterno iba a redimir a Israel y a las naciones. Es a través de este plan que estamos nosotros, que venimos desarrollando desde el libro de Génesis y que hoy es la sexta enseñanza. Dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos estaban desilusionados. Pero la esperanza de ellos, lo que ellos sabían era esto, que el Mesías vendría para redimir a Israel. Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6 nos dice de la siguiente manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, oiga, Señor, esto es antes de que Él partiera. Ya estaba acabando los 40 días que Él estuvo acá después de la resurrección. Y dice acá, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque sabían que Él era el que... Bueno, imagínense imagínense esto. ¿Qué está pasando aquí en Hechos 1? Hechos 1, porque estamos leyendo 1.6. Hechos 1.6, ya vamos a ver acá.
aquí hay una cosa bien interesante. Hechos 1. Vamos a buscar Hechos 1. Fíjese bien acá en algo. Dice así. Vamos a leer desde el verso 2. Dice así, Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿verdad? O sea, pruebas o sea, no podían nadie cuestionar esto. Dice, apareciéndoseles durante 40 días, oiga, hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, en los 40 días, desde que el Mesías resucitó hasta que se fue, ¿de qué les pasó hablando? Les pasó hablando del reino del Eterno, del reino. Ya, de hecho, tenemos un estudio que fue el primero, creo que después de la fiesta de Pesach. Es el primero, está en mi cuenta de Facebook. Se llama El Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio? Ahí explico qué es el Evangelio del Reino, ¿verdad? Porque acá el Mesías les anduvo enseñando, les anduvo hablando esos 40 días acerca del reino del Eterno, de ese reino de Dios, de ese reino que nosotros esperamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahora, ya en el verso 6, imagínense que él hablándoles del reino y del reino y del reino, pero ellos oyendo, el Mesías se nos va, ¿verdad? Y la Escritura nos cuenta que, me imagino yo que ellos quizás se decían, ¿verdad? Hay que preguntarle, tú, no, pregúntale, yo le voy a preguntar, y alguno de ellos se animó y le dijo, ¿verdad? O mejor dicho, no, se reunieron, dice acá en el verso 6, entre todos, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, entre todos le preguntaron, tanto que nos ha hablado de ese reino, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuándo vas a restaurar ese reino? ¿Verdad? Y eso es lo que le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ese es el mismo reino de Dios, o el mismo reino de los cielos. Ya explicamos la razón por qué, ¿verdad? Entonces, pero pues obviamente el Mesías no les quiso decir. No les quiso decir, ¿verdad? Porque en todo esto, pues obviamente siempre hay un misterio con respecto a los tiempos. Sabemos perfectamente que estamos en los días finales y el Mesías, pues obviamente no nos ha dejado en tinieblas, ¿verdad? Para que Él venga como ladrón en la noche, no. Por eso es de que pues tenemos las fiestas del Eterno que nos hablan, las fiestas de otoño, por cierto, que en un momento dado vamos a estudiarlas todas, ¿verdad? Que nos hablan de la segunda venida del Mesías. Ahí encontramos información, mucha información de verdad acerca de cómo saber cuándo vendrá Él, ¿verdad? Y adicionalmente, ¿verdad? Obviamente tenemos Mateo 24, ¿verdad? Donde nos habla también, porque los discípulos le preguntan a Él qué señales habla de tu venida. Entonces, tenemos eso, no dijo exactamente la fecha, ¿verdad? Así, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿verdad? Eso no lo quiso decir, pero estoy tocando este pasaje, ¿verdad? Porque los discípulos se acercan, ¿verdad? A preguntarle ¿cuándo vas a redimir a Israel? ¿Verdad? En otras palabras, el reino de Israel, que es el reino de Dios en la tierra. Bueno, hoy sí, pues llegamos hasta acá. De verdad que le damos gracias al Eterno, ¿verdad? Porque nos ha permitido llegar hasta la sexta parte